Hola, buenos días a todos quienes participarán de este curso. El primer curso de acuarela básico a la prima, el primer escalón para poder llegar hacia la ejecución del retrato en esta técnica, que es una técnica de autor, es decir, la imparto solo yo. Es una técnica que me he especializado para poder ejecutar un retrato sin dibujo previo y con la hoja completamente húmeda y en vertical. Eso es lo principal que yo quiero que ustedes comprendan, de que al estar participando de este curso están aprendiendo una técnica única y desafiante, no solo a nivel técnico, sino que a nivel espiritual. Muchos de ustedes están aquí luego de obtener el manual de acuarela a la prima básico y vamos a estudiar esta mariposa búho. Es una mariposa endémica de mi país, Chile, y el motivo de por qué elegí a la mariposa búho es porque cuando nosotros trabajamos en la acuarela es un portal energético, ya que el agua está viva, va a manifestar y se va a equilibrar y enlazar con nuestra propia vibración corporal, ya que nosotros estamos casi 90% compuestos de agua. Entonces, no me acuerdo si era 90% o un poquito menos, así no seríamos pura agua, pero no importa. El tema es que esa vibración energética se conecta con nuestro, nuestro lienzo. Y para poder pintar en esta técnica necesito que ustedes comprendan ese poder, primeramente, de que cuando nosotros estamos alineados con nuestro cuerpo emocional, con nuestro elemento vital, el agua que simboliza la emoción, ese elemento nos va a generar, a dar la entrada a un viaje hacia nuestro interior. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, es un viaje a nuestro interior. La mariposa búho es una mariposa nocturna, por ende genera su transformación de pasar de pupa a mariposa. Esa transformación la, la transita bajo el amparo de la luna, no del sol. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a darle más importancia estética a lo luminoso, cuando en realidad para mí lo más bello está en lo que se esconde bajo las sombras del inconsciente. Jung decía que lo que no hacemos consciente, lo que no traemos a la luz, lo vamos a llamar destino y va a comandar nuestra vida. Es importante que comprendan que esta técnica nos entrega un regalo. Y la mariposa búho nos complementa este regalo de poder comprender las simbologías de la vida como algo importante en nuestro transitar vital. La vida no es tan tácita, la vida tiene simbologías que son mensajes que nos conectan con lo etéreo y eso nos ayuda a ser mejor persona. Entonces, desde ahí que les quería comentar por qué elegimos este motivo. La mariposa, conocida acá como polilla, no es tan hermosa. La gente le gusta mucho más las mariposas diurnas, pero la belleza de ella está en esa valentía, en buscar la luz en la oscuridad, en medio de la oscuridad. Y muchas veces nosotros también transitamos por esa etapa, donde necesitamos luz. Entonces, lo primero que les quería compartir es, a nivel técnico, vamos a transitar desde pintar húmedo sobre seco a la prima. Acá tengo algunos ejemplos de cómo llevaríamos esto, este nivel básico, hacia retrato. Este es un estudio de silueta, húmedo sobre seco, monocromo, húmedo sobre seco a color con paleta reducida y finalmente a la prima. Son pasos importantes que nosotros tenemos que aprender a distinguir técnicamente
para poder ejecutar de forma tranquila y conexa la técnica, ¿ya? Entonces, eso quería hacer una aclaración en un inicio. Y ahora vamos a partir primeramente reforzando el dibujo, ya que como esta técnica no tiene dibujo previo, eso no significa que ustedes no tienen que saber dibujo. De hecho, un, es un impulso para que ustedes se conviertan en excelentes dibujantes. Y para esto tengo clases en YouTube también, para eso, para que aprendan a dibujar. Pero ahora vamos a comenzar a practicar el dibujo desde lo básico para que ustedes lo integren en su estudio, ¿ya? Cuando ustedes realicen el dibujo, me lo envían vía WhatsApp y yo le realizo correcciones mediante esta vía, ¿ya? Ayer no pueden estar participando en vivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mover mi celular y lo voy a posicionar acá para que comencemos. Como pueden ver, yo tengo una hoja, ese es un papel de un blog común y corriente, no necesitan nada. No necesitan nada muy complicado más que una hoja y voy a prender la luz acá para que podamos ver bien eso. Voy a dibujar con un carbón de sauce. Ustedes pueden dibujar con lo que tengan. Si tienen un lápiz mina como este, ideal. Yo lo estoy haciendo en este tamaño y lo estoy haciendo con carbón de sauce para que se pueda ver bien en el video, ¿ya? Pero a ustedes les recomiendo hacerlo en este tamaño. Un A4, esta es una hoja A4, 21 por 29 centímetros y que dividan los ejercicios y dibujen exactamente así, pero de esta forma. Ya que estamos partiendo, es importante iniciar en un lienzo pequeño para que tengan más control, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a realizar es el estudio de silueta. El estudio de silueta nos va a ayudar a comenzar a integrar diferentes ángulos de encaje y ángulos de la misma polilla en el lienzo, ¿ya? Es el primer paso de nuestro entrenamiento. Entonces vamos a comenzar haciendo el estudio de silueta interno. Como ven, hice un trazo prácticamente sin detenerme, de un solo trazo. Ahora voy a reforzar algunos aspectos que tengo que corregir en este momento para cuando ustedes lo hagan. ¿Por qué les recomiendo hacerlo así, en un solo trazo? Para que le vayan perdiendo el miedo al papel, ¿ya? Entonces voy a corregir un poquito esta zona. Esta ala es más grande. Y aquí esto está muy bien trazado, pero acá tengo que agrandarlo un poquito. Y las antenitas, que las voy a hacer no circulares. No quiero que las hagan circulares. Mucha gente comete el error de hacerlas así. Eso es, hay que observar. No es circular completamente. Son muy complejas estas antenitas. He visto que a mis alumnos de las clases anteriores les ha costado poder comprenderlas siendo una forma que parece simple, pero necesita atención. Necesita atención.
Esto es un poquito más. Y listo. Es un estudio muy simple, ¿ya? Y esta es la silueta interna. Luego la achuran, tal y como aparece en el manual, de esta forma. Entonces esta es silueta interna. Quiero que lo anoten así, la forma en la que yo estoy organizando cada paso, necesito que lo hagan exactamente igual. Ahora, con la silueta externa es lo mismo. Ahora vamos a practicar mejor el encaje, porque de aquí a acá tengo poco espacio, dejé poco espacio. Es un poco más. Entonces, considerando esos pequeños detalles de la primera silueta, ustedes ya aprendieron algo muy importante para que ahora en esta lo apliquen. Como el espacio que tiene que haber en el encaje. Entonces vamos a comenzar nuevamente a trazar a la polilla. Voy a corregir un poquito ahí. Ahora, si nosotros medimos la polilla, el cuerpo es mucho más pequeño que el ala. Miren, llega a casi a la mitad. Entonces ahora eso es lo que quiero medir. O achico el cuerpo un poco o agrando el ala. Yo voy a empequeñecer un poco el cuerpo ya que estaba muy, muy grande el cuerpo para el ala. Ahí estudió esa caída y los, las antenitas, que como les dije, no quiero que me la hagan así. Y ahora estoy mucho más conforme con el encaje, estoy mucho más conforme con la forma. Voy a achurar el contorno. ¿Ya? Yo le hice para todos lados, te lo pueden hacer así, lo pueden hacer así. Esto es para que ustedes vayan entendiendo que no todo tiene que ser perfecto, que nosotros podemos ser expresivos en nuestra línea, en nuestro trazo. Muchas veces cuando nosotros vemos a un profesor, creemos que tiene que ser todo muy concreto.
no todo tiene que ser tan concreto. Cuando estamos estudiando tenemos libertad. Entonces, luego de este ejercicio, vamos ahora a hacer el estudio de la mariposa, el dibujo, ¿ya? Ahora me voy a enfocar en sus características principales. Entonces, vuelvo aquí a realizar el tronco. Voy a hacer al tiro esos pelitos. Como ven, es el mismo estudio de silueta, pero ahora también estoy añadiendo ciertos detalles. Esta alita me quedó muy larga. Voy a realizar esta textura. Miren cómo estoy dibujando. Ustedes si tienen un lápiz mina, aprovechen el largo de la mina para trazar esto, ¿ven? Tendrían que hacerlo de esta forma. Y para sombrear, quiero que me sombreen así, desde la sombra máxima, de esta forma. Y que le hagan la dirección hacia donde quieren que vaya la sombra. Yo voy a continuar con mi carbón para que se vea mejor, más claramente en el video. Voy saltando de un lado a otro, ya que saltar de un lado a otro nos permite no obsesionarnos. Aquí también estaremos estudiando dónde está la luz de la mariposa, dónde está la sombra. Esto está todo en sombra, menos acá que hay una luz, pero aquí está mucho más oscuro. Y aquí también, al igual que el contorno. Vamos a trazar este diseño y miren, desde derecha a izquierda voy rellenando esta parte de color. Todo esto está en color hacia acá, siguiendo la forma de el ala. Lo voy a extender un poco solamente para crear esas características del ala.
Aquí hay una gran pelotita que también está en sombra esa zona. Como pueden ver, miren. Y aquí me di cuenta que tengo que agrandarla un poquito más. Voy a definirla también. Les recomiendo mucho el carbón de sauce. Si ustedes han visto mis videos en YouTube, lo recomiendo muchísimo. Es muy importante que lo aprendan a manejar en el dibujo. Ayuda mucho a entender la acuarela. Y esto también está en sombra. Con el lápiz, como yo les decía, si tienen lápiz mina, ocupen el lápiz de esta forma, suavecito, miren. Si yo lo cargo, está más oscuro. Y voy a definir un poco más esa zona. Aquí ciertas texturas. Miren eso. Como ven, partimos de un tono claro y luego voy reforzando lo oscuro. Es lo mismo que vamos a hacer con la acuarela. Por eso es importante que lo manejen. Vamos a empezar con tonos más claros y luego vamos a ir añadiendo lo oscuro. Esto no está completamente blanco, le voy a añadir una tonalidad. Estoy construyendo acá.
Aquí me di cuenta que este va más acá, va por aquí. Y esta zona también está oscura. Extendí un poquito más esa ala. De esta manera. Entonces acá tenemos el dibujo donde estudiamos las características de la polilla, que es lo mismo que vamos a replicar cuando nosotros la hagamos en los siguientes pasos que vienen. Es importante que ustedes sepan ejecutar este primer dibujo. Y ahora vamos a hacer el dibujo gestual. El dibujo gestual es una muy buena herramienta donde no levantamos el lápiz y donde vamos a ver cómo integramos el conocimiento que acabamos de aprender, cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales, si funcionan de forma más eh, recta, si funcionan de forma más flexible, más redonda, más redondeada, si tienes más curvas o si lo tienes integrado. Lo mejor es tener integrado esas ambas líneas, la línea recta y la línea más redonda. Hay gente que hace la mariposa así, hay gente que hace la mariposa así. Y cuando integramos ambos es cuando se logra el trazo orgánico. Entonces, vamos a comenzar con el dibujo gestual sin levantar el lápiz. Como ven, yo no lo estoy levantando en ningún momento. Como ven, es muy expresivo.
Ese sería mi dibujo gestual. Y en base a este dibujo yo también me doy cuenta de cómo funciona mi cerebro, cómo ha ido integrando todo, obviamente, el estudio que he hecho de la mariposa búho. Y estas serían para mí como los rasgos principales, los rasgos principales de la mariposa, que son sus dos ojos que imitan al búho, el tronco que tiene un tronco muy bello, un cuerpo muy hermoso, como anchito, luego más finito, con unos pelitos que le dan mucha textura. Estas dos zonas de color muy hermosas, simétricas, junto con estas dos formas y estas dos oscuridades de acá, más las oscuridades de esta zona. Esta me faltó acá poner, hacer énfasis a eso. Eso es lo que para mí es más importante. Entonces, a continuación, vamos a introducirnos en la acuarela. La acuarela es un medio donde el principal elemento es el agua. Más que el pigmento, más que el papel, es el agua. Pero sin pigmento no se puede revelar lo que el agua quiere mostrar. Entonces lo que vamos a practicar el día de hoy son las consistencias de acuarela. Esto es lo más básico de lo básico, ¿ya? Acá yo tengo el pincel que aparece en el manual, es un pincel básico de caligrafía, muy simple, muy barato, yo lo encontré por Temu. Estoy acá con mi paleta de acuarelas. Este es un azul ultramar y lo estoy mezclando en el plato. La consistencia T, miren cómo se ve en el plato. Muy clarita. Esta la ocupan las primeras aguadas generalmente los paisajistas. Esta es para hacer el cielo o la sombra del edificio. Se va a secar 4 veces más claro que eso. Ahora, consistencia leche. La consistencia leche es más densa que el té. Voy a preparar acá una mayor cantidad de preparación para que no me quede corta en el tamaño del lienzo. Le falta un poquito para que sea leche. Miren, ahí parece como si fuera leche. Así quiero que lo hagan. Pinceladas largas para que vayan integrando la seguridad. Leche. Ahora la consistencia crema. La consistencia crema obviamente es mucho más densa que la leche, unas 3 veces más densa que la leche. Entonces necesito harto pigmento. Es como un 60% pigmento, 40% agua. Y si no tienen suficiente agua, no se va a mover. Es importante también que ustedes no se queden cortos en la mezcla del plato hacia el lienzo. ¿Ya? Entonces la consistencia crema sería más densa que esa. Esta me quedó un poco
Claro, te la voy a intensificar. Miren la diferencia entre de aquí a acá. Miren cómo se ve mi plato. Así se ve el plato. Esta consistencia es la que utilizamos principalmente en la técnica de la prima. Crema y ahora mantequilla. Son consistencias densas que nos permiten trabajar en colores más saturados. Y ahora la consistencia mantequilla, que es directamente desde el tubo, pintar. Prácticamente solo con el agua del pincel esto se está moviendo. Por eso lo hice pequeñito porque si lo pinto más, se va a utilizar mucho pigmento. Estas son las consistencias principales que tenemos que abordar en la técnica de la acuarela. Miren, para que quede claro. Luego de esto, vamos a trabajar la técnica. Técnicas de acuarela. Hay diversas técnicas de acuarela. La principal técnica de acuarela es húmedo sobre seco. Húmedo sobre seco es pintar con la hoja seca y el pincel húmedo. Así, muy sencillo. De esta forma. La otra técnica que a mí me encanta de la acuarela es seco sobre húmedo. Es decir, mojo la hoja, mojo mi cuadrado, que yo quiero que ustedes lo hagan igual, que también escriban técnicas de acuarela, seco sobre húmedo, etc. Y desde la consistencia mantequilla, quiero que vean lo que ocurre cuando nosotros trabajamos seco sobre húmedo. Es una consistencia súper densa. Entonces se difumina de una forma hermosa. Miren, ahí para darle algunos efectos. Seco sobre húmedo. Ahora, húmedo sobre húmedo. Mojo mi cuadrado y desde la mezcla que está húmeda voy trabajando. Miren, ahí van a ver después el resultado, la diferencia entre ese y ese como seca. Húmedo sobre húmedo, tengo mucho menos control del pigmento. Cuando yo trabajo seco sobre húmedo, miren, es mucho más posible que se reserven más blancos. Húmedo sobre húmedo se esparce. Por eso es importante manejar las consistencias en esta técnica. Y bueno, el seco sobre seco, que es desde aquí, seco sobre seco. Solamente con la humedad del pincel queda ese nivel de pigmentación. ¿Ya? Ahora, miren. Miren la diferencia de cómo seca S de S. Esto es importante que ustedes lo aprendan a manejar. Parece simple, pero es la base. Técnicas de reserva de blanco. Para reservar el blanco, como aparece acá en el manual,
Tenemos diferentes formas de reservarlo, aplicando las técnicas que conocemos. Entonces, lo primero es húmedo sobre seco reservando el punto de luz. O sea, simplemente una consistencia más o menos entre té y leche. Yo, miren cómo utilizo yo el pincel, necesito que comiencen a utilizarlo en su máxima amplitud. Simplemente yo reservo ese punto de luz. ¿Ya? Ahora, a mí me gusta así, cuando uno trabaja la acuarela de forma más básica, es una buena forma de reservar el blanco, pero una técnica que te va a ayudar a elevar eso es hacer exactamente lo mismo, reservar el punto de luz y con el pincel húmedo, retirado de agua, miren, les voy a mostrar. Para eso está la esponja. Absorbo, o sea, el pincel no me brilla la piel, me brilla muy poquito. Hago el puente con agua acá. Voy a insistir nuevamente con un poquito más de humedad para poder diluir el pigmento y ahora con el pincel más seco, seco esa zona. De esa forma yo puedo reservar el blanco, haciendo esa transición con el pincel. Ahora, húmedo sobre húmedo. En húmedo sobre húmedo está nuestra hoja mojada, ¿cierto? Y para poder hacer esa transición, yo voy a trabajar una consistencia entre leche y mantequilla. Y voy a comenzar desde acá. Miren cómo utilizo el pincel. Ahora, limpio mi pincel, lo retiro de agua. Nuevamente me aseguro. Y difumino hacia arriba para hacer una bonita transición. Ahora, seco sobre húmedo, que genera una sombra más dramática. Mojo y desde aquí mismo, con la consistencia mantequilla, comienzo a trazar donde iría la sombra principal con el pincel escurrido de agua. Voy difuminando para alcanzar estos medios tonos hacia el blanco principal que está acá. Y ahora quiero que
aprendamos a hacer transición de colores húmedo sobre seco. Vamos a hacer otro círculo acá. Transición de colores húmedo sobre seco. Y este es transición colores seco sobre húmedo. Les voy a mostrar dos técnicas para poder transicionar. Esta no está en el manual, esta es. Entonces lo primero que vamos a hacer para poder hacer esa transición es, y es una transición limpia además, aplicar el azul, luego aplico el siena. Este está en una consistencia leche. Aplico el siena en una consistencia té. Y los voy a unir para que no me quede esa marca tan fuerte. Y voy a hacer el puente en esta zona, puente con agua. Solamente tengo agua en mi pincel. De esa forma se genera una transición de colores. Ahora, hay una forma de poder unir eso en este momento y con un pincel finito ustedes van rompiendo esa barrera de los dos tonos. Y así los pueden unir para que no se vea tan fuerte. Y ahora transición de colores seco sobre húmedo. Primero vamos a aplicar el siena en una consistencia leche. Y ahora seco, el azul. Lo aplico directamente desde mi paleta. Y como ven, de esa forma genera una transición muy linda de aquí hacia acá. Esto, chicos, es algo que ustedes tienen que practicar y practicar y practicar y practicar porque es la base de la técnica. Es como el abecedario. ¿Ya? Miren el resultado. Luego de esto, vamos a hacer el mismo estudio de silueta que hicimos previamente en dibujo, pero ahora lo vamos a realizar en acuarela. Entonces, vamos a partir con la silueta interna. Acá yo tengo mi plato. Es muy importante que tengan un plato. A mí me encanta pintar en plato. Aparte que queda ahí todo mezclado después, no tengo que lavarlos, sino que ocupar el pigmento desde ahí. Y la silueta interna voy a aplicar lo máximo que me permite mi pincel
Voy a volver a mi plato con un poquito más de agua. Y uno todo. ¿Ya? Y ahora la silueta externa, es decir, desde la atmósfera. Hago más mezcla para no quedarme corta. Consistencia leche. Y desde aquí, desde fuera, comienzo a definir la atmósfera sin dibujo previo. Como ven, es muy gestual. No se preocupen si no les queda bien. Cuando yo le haga las correcciones es para que integren lo que les estoy diciendo de la sombra, de dónde van las proporciones, de la forma, no de la sombra, disculpen. Ahora no estamos viendo sombras, solo estamos viendo la silueta. Como que vieran a la polilla en el llamado de Batman, así se debería ver, de esta forma. ¿Ven? Este es el otro ejercicio en acuarela. Y ahora, en el manual, como pueden ver, ahora viene el estudio de valor tonal a partir de silueta de agua. Entonces, tenemos que hacer la silueta que hemos construido en todo este tiempo, ahora desde el agua. Entonces yo con mi pincel con agua voy a mojar lo que sería la base de la mariposa para poder pintarla y estudiar los valores tonales, que fue lo que estudiamos en el dibujo. Quiero que me quede bien, bien con harta agua para no quedarme corta en humedad. Aquí me voy a pasar del margen chico porque acá me quedó más pequeño. Y desde aquí, con la consistencia leche, voy a comenzar a trabajar las sombras principales. Rápidamente, miren.
Aquí ya nos entramos en el proceso de la técnica de la acuarela un poco más compleja, un poco más difícil. Para retirar luces, por ejemplo, acá debo retirar estas luces de acá. Simplemente con el pincel húmedo mojo esa zona y luego con la servilleta retiro. Ya se me está secando. Como puedo ver acá, voy a humedecer un poquito. Un spray delgadito. Así. Y ahora voy a hacer énfasis simplemente con una textura mantequilla. Voy a hacer énfasis en los contornos para definir y en las sombras principales. Voy a humedecer un poquito más. Esto se llama dibujo con pincel. Voy a difuminarlo hacia acá, todavía que está un poco húmeda el ala. Y vuelvo a definir acá mi polilla. La vuelvo a dibujar. Quiero que ustedes también la vuelvan a dibujar encima si tuvieron alguna equivocación. ¿Ya? Porque eso es lo lindo de esta técnica, que cuando dibujamos encima se ve sutil.
de esta manera. Entonces, eso, chicos, como ven, el trabajo en monocromo lo estamos realizando porque cuando lo trabajemos a color, va a ser mucho más difícil estar trabajando con colores. Necesitamos tomar más decisiones. Entonces, cuando trabajamos el monocromo, nos facilitamos la práctica. Siempre es bueno hacer nuestros motivos monocromáticamente primero. Yo siempre lo hago. Siempre lo hago, siempre trato de hacerlo, me ayuda, me mejora muchísimo cada resultado de mi trabajo. Como ven acá, desde la silueta de agua no está la hoja completamente húmeda, tenemos un sector mojado, que es su silueta, pero es la primera parte para empezar a trabajar el control del agua, ¿ya? Ustedes no quiero que lo hagan en vertical completamente, ustedes lo van a tener así. Se pueden poner un masking tape sobre el MDF, sobre el apoyo que tengan. Y este es el ángulo que yo quiero que tengan, el de un masking tape. ¿Ya? No tiene que estar así plano. Tiene que tener un ángulo para que el agua corra, pero no quiero que esté 100% vertical porque eso es difícil manejar la verticalidad todavía. Eso lo vamos a ver en otros cursos. Yo lo hago acá porque me es más fácil para mostrar el trabajo. ¿Ya? Entonces, eso. Comentarles un par de cositas. Primeramente, quiero decirles que esta clase tenía una duración de 3 horas, pero ninguno de los inscritos podía estar virtualmente en este momento. Entonces quedó mucho más reducida, ¿ya? Porque estaba pensado para hacer correcciones, para hacer, obviamente, responder preguntas y eso toma tiempo. Re- eh, que cada persona me envíe su ejercicio, corregirlo, enviarle la corrección, la retroalimentación. eh, Eso toma tiempo, pero si yo lo hago sin eso, obviamente es mucho más rápido. Así que con eso, aclarar el tema del tiempo, ¿ya? Porque ustedes dicen, oh, pero eran 3 horas de clases, sí, eran 3 horas de clases. Así que esa es la justificación de por qué está más cortito. Así que eso, gente. Espero que eh, estén muy bien, que les sirva muchísimo esta primera parte del curso. Envíenme sus ejercicios y yo les voy a enviar retroalimentaciones. Y luego de este ejercicio, se me está olvidando algo muy importante. Hay que realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos a nivel emocional y a nivel técnico que tuvieron? Una vez que terminaron esto y dijeron, me gustó o no me gustó, porque a nivel técnico apliqué el color observando la humedad del papel y estudiando el comportamiento del pigmento con el agua. Preparé la mezcla de colores previamente o no esperé a que se secara el papel para aplicar el tono más oscuro, por lo cual se esparció en toda la mariposa. Eso es lo que le pasó a muchos de mis alumnas en este ejercicio. Cuando estaba la silueta de agua partieron por un tono muy oscuro y se esparció por toda la mariposa. ¿Ya? O a nivel emocional me puse muy ansioso, me antepuse que iba a salir mal, o un acierto sería fluir al estudio. Fluí, solté el control aun cuando pensé que estaba quedando mal. Esas cosas son importantes del cuadro que está en el manual. Me gustaría que lo hicieran también, ya que nosotros cuando estamos pintando tenemos que ver cuáles son nuestros aciertos, no solamente ver los errores, que para mí son desaciertos simplemente por el aprendizaje. Pero eso es importante, ya que realicen ese cuadro. Así que eso. Espero que estén muy bien y estoy en su completa disposición para que me envíen cualquier duda, cualquier consulta de sus ejercicios. Así que es. Adiós.